Bueno, me encuentro con Andrés López, quien dejó su presidencia del Centro de Alumnos de Periodismo en el nuevo cambio de mando 2020 y se convierte hoy en el expresidente del CEPAI. Andrés, ¿cómo estáis? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí estudiante a pie, desde hoy. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás conforme con la labor del CEPAI este año? Sí, sí, la verdad estoy súper conforme. Estoy súper conforme. Creo que a pesar de las dificultades por la pandemia, por, digamos, poder reunirse a través de virtualmente, por poder como conectar con los actores relevantes del día a día en la universidad, logramos sacar adelante, yo creo, dos grandes patitas que son esenciales para el beneficio del estudiantado. El primero, bueno, por supuesto, como bien saben, un lugar en la mesa en el medio de comunicación, en Cooler, en este medio de comunicación, ¿ya? Finalmente hay un espacio para los estudiantes a nivel editorial, ¿ya? Se levantó la figura del comité editorial donde hay igualdad de condiciones entre profesores y estudiantes, y que marca un precedente importante en cómo entendemos eh, digamos, los proyectos estudiantiles de gran envergadura. Desde el próximo año ya se va a poder hacer periodismo libre y en distintos formatos, y desde primer año. Y a nivel de la universidad, todo lo que fue la negociación con pregrado, digo, yo lo veo como algo súper positivo. Con otros centros de estudiantes impulsamos el petitorio La Clave, que tenía como tres grandes patitas en mejoras académicas, donde se consiguieron un montón de medidas de flexibilización, un montón de mejoras en salud mental, como la mesa salud mental, y la parte de financiamiento, que fue donde CEPAI más participó. Pucha, logramos apoyar económicamente de manera progresiva y sostenida a más de 1000 estudiantes que estaban afectados por la pandemia. Entonces, algo bien, bien bueno. Se consiguió la semana de pausa, por ejemplo, el módulo protegido todos los días, que siempre fue una demanda histórica del estudiantado en la Adolfo, y algo no menor es que la presidencia de la FEUAI, y todavía esto está en veremos, muy probablemente ingresa al consejo académico desde el año pasado con una o dos participaciones al año, según lo que se ha conversado con el rector Harald Beyer. Entonces, si bien avanzamos a paso firme, todavía estamos trabajando dentro de la cancha que la universidad delimitó. Pero si tuviera que hacer un suma y resta, positivo. Perfecto, es decir, cumplieron con su objetivo. Sí, sí, sí. Oye, quiero preguntarte, ¿cómo fue trabajar en un contexto de pandemia? No, locura, locura, totalmente Black Mirror. Esta cuestión es de abrazo y de balazo. Y pucha, qué paja poder recibirlo virtualmente. Imagínate lo que es estar discutiendo un punto súper importante con gente que tiene la cámara apagada, ¿cachai? Es muy, muy complejo. Obviamente se ve el lado positivo de estar forzado constantemente a tener comunicación directa con todas las personas, se reducen los tiempos de traslado, entonces obvio que tiene su vaso medio lleno igual, pero que fue complejo, fue complejo. Ahora, las personas que vienen tienen que tener esta lección también de que no es juego de niños esto, así que ojalá que quienes asumieron ahora, Guido acá en el CEPAI, pucha, sepan enfrentar este nuevo contexto de la mejor manera. Perfecto. En agosto, ustedes tomaron la decisión de salirse del Consejo Estudiantil. ¿Por qué esta decisión es así, no es así? Sí, para aclarar eso, nosotros no nos salimos del Consejo Estudiantil, ¿ya? Hay dos espacios de trabajo. Está el Pleno de Federación, que es donde está la Federación de Estudiantes y los centros de estudiantes, ¿ya? Que se rigen por los plenos, que son estos espacios abiertos al estudiantado y las asambleas. Y está el Consejo de Asuntos Estudiantiles, que es el espacio donde se reúne el pleno con la universidad a, digamos, trabajar en pos del estudiantado. Esos son los dos espacios de trabajo. Históricamente, en esta universidad, como el mundo político es más bien pequeño, siempre se han juntado, se han organizado, se han coordinado los centros de estudiantes en un grupo de WhatsApp, ¿ya? Se cortan decisiones bien importantes sobre, por ejemplo, la estrategia a llevar adelante en los consejos de asuntos estudiantiles, por ejemplo, las fechas en que se van a hacer ciertas o determinadas actividades, que para ciertas cosas es importante para la fluidez, pero para cosas más de fondo no es tan bueno. Nosotros, a pesar de ese resquemor, nos sumamos a ese espacio y coordinamos en este grupo de WhatsApp, que no es más que eso, ciertas cosas. Eso nos permitió llegar a ciertos acuerdos con otras presidencias para trabajar siempre desde la unidad, con un discurso en línea con la universidad, que nos permitió
conseguir todos los avances que te comenté anteriormente, pero en cierto punto decidimos restarnos de ese espacio de coordinación por diferencias con otros centros de estudiantes que no entendían los acuerdos como nosotros los entendíamos, y nosotros siempre lo dijimos, que ese espacio iba a ser un espacio resolutivo de manera colectiva o no iba a ser. Entonces preferimos dar el paso al costado de ese grupo de coordinación, pero eso por ningún motivo impidió que pudiéramos avanzar en el tremendo trabajo que se hizo el segundo semestre, a pesar de no estar en ese grupo, en el Consejo de Asuntos Estudiantiles, con personas que yo hasta el día de hoy valoro muchísimo, como son el resto de las presidencias de este pleno. Así que sonó más feo de lo que fue, pero Perfecto. fue nada más que eso. Muy bien. ¿Cómo crees que actuó la universidad frente a la pandemia? ¿Cómo creo que actuó la universidad frente a la pandemia? Creo que... yo creo que actuó bien. Creo que actuó bien. Creo que tomó... que se puso la camiseta por intentar hacer algo disruptivo. Creo que apostó a algo nuevo, siempre como cuidando las medidas sanitarias y todo. Yo creo que donde estuvo un poco tambaleó, y no fue solamente el manejo de la pandemia, fue en cómo se nos involucró como estudiantes, o como representantes incluso, en la decisión de cómo se llevaría adelante todo esto. Aquí, bueno, se definió una forma de trabajo con la universidad, con el consejo, que era siempre hablar desde la transparencia, siempre comunicarnos las cosas, eh, pero en el caso de la modalidad híbrida, y eso tiene que ver con el rector también, que no era una gran parte del Consejo de Asuntos Estudiantiles, lo vimos 2 veces este año solamente, al entrar y a la salida, pasó que el queque ya estaba cortado, el queque ya estaba cortado. Por eso se hicieron un montón de reuniones para evaluar la modalidad híbrida con los centros de estudiantes. CEPAI no participó de ninguna más que de la primera, porque nos dimos cuenta de que era justamente lo que queríamos derrumbar, romper este rol solamente informativo de los centros de estudiantes, donde la universidad hace algo, nos pasa la información y nosotros lo comunicamos, sino que tener un rol más de incidir en cómo se proyecta la universidad, en el programa educativo de la universidad, y sobre todo en el manejo de la pandemia. Entonces, yo creo que la modalidad híbrida funciona, es interesante, pero sin duda alguna marca un precedente de cómo no organizar algo. Tienen que ser de la mano de los estudiantes, tienen que ser colectivamente con los estudiantes, quienes finalmente son quienes viven esto el día a día, están en la sala de clase y saben las problemáticas que enfrentan. En una nota de 1 a 7, ¿qué nota le pones a tu gestión? ¿Con qué nota te evaluarías? Yo creo que me pongo un cuatrito, siempre he sido de cuatrito. No, mentira. No, yo creo que me pongo un 6. Yo creo que me pongo un 6. Creo que sería muy egoísta hablar de mi gestión, porque fue una gestión profundamente horizontal y colectiva con el resto del CEPAI, donde estaban bien determinadas las tareas, siempre hay gente que se lleva más carga que otra, pero siempre todo fue muy conversado con el equipo, y a nivel de suma y resta, yo podría decir que lo positivo fue mucho más que lo negativo, ¿ya? Hubo ciertos errores de coordinación, lógicos, por la forma en cómo tuvimos que llevar adelante la presidencia, pero a nivel, digamos, lo positivo son muchas cosas. Creo que marcamos un precedente en el Consejo de Asuntos Estudiantiles, por ejemplo, de cómo entender la vida universitaria para las personas que están ahí, que son la secretaria general de la universidad, el rector, el director de pregrado, la directora de Asuntos Estudiantiles. Son precedentes importantes, un trabajo serio, que viene también de lo que fue el estallido social, ¿cachai? De cómo cambió la forma en que los jóvenes quieren hacer política, incluso en la Adolfo Ibáñez. Quieren incidir, quieren discutir, quieren descubrir su rol en la sociedad. Y ahí este centro de estudiantes, al menos, siento que jugó un rol bien importante en marcar ese punto. Así que sí, positivamente un 6. Andrés, desde ahora tienes 30 segundos para expresarte libremente. Micrófono libre. Desde ahora, ya. Quiero hacer una reflexión sobre la violencia, que fue un término que se manoseó mucho durante todo este año respecto al estallido social. Creo que estamos ante una oportunidad única de entender que la violencia es un concepto polisémico, es decir, que tiene muchos significados, no es solamente romper un torniquete, sino que la violencia está presente en cada uno de los días de nuestra sociedad. Es violento la gente endeudada con las grandes transnacionales,
es violento la gente que tiene que hacer fila para pedir hora al hospital, es una violencia que no vemos. Entonces mi reflexión es hacer esa lectura, ver dónde está la verdadera violencia, cuál es más importante, porque hoy día hay gente que llama paz a la violencia, a su violencia. Perfecto. Muchas gracias, te damos las gracias, Andrés, por participar de esta entrevista. Espero que puedas tener un gran fin de año laboral y académico. Y a nuestros seguidores, no se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para más entrevistas como estas. Nos vemos. Chao, gracias.